técnico que hemos tenido en 4 días, lo cual es un milagro. Pero por fin aquí estamos. Ya están llegando los participantes. Por fin. Porque veníamos de la anterior sala, que lo hemos editado en salas para facilitar un poco la logística, las grabaciones y demás. Buenos días. Muchísimas gracias por tus 30 minutos dedicados a nosotros hoy, que me consta que estás muy ocupado. En esta sesión vamos a hablar de trabajo, de oportunidades, de empleo, con un mensaje muy positivo. Y estuvimos pensando quién más positivo que alguien que ha cumplido sus sueños y los cumple cada día que va a la oficina por la mañana, porque así es donde es especial trabajar. Imaginaos toda la vida que habéis... ¿Quién más positivo que alguien que ha cumplido sus sueños y los cumple cada día que va a la oficina por la mañana? Porque así es. Donde es especial. Hay un eco con nosotros. Creo que era tu mood, ¿no? Vale. Es posible, sí. Vale, ok, perfecto. Pues tenemos con nosotros a Nacho Carrasco, director de marketing de Porsche Ibérica, una compañía con una larguísima trayectoria que fabrica coches de lujo y coches deportivos. Y eso es lo que fabrica. Lo que vende es experiencias, creo. El poder sentir la carretera de una forma completamente distinta. ¿Cómo se cumple un sueño profesional, Nacho? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cuál ha sido la evolución de tu carrera profesional? Bueno, pues en primer lugar, Sixto, muchas gracias por invitarme y porque además yo creo que es un buen momento, ¿no? Con la que está cayendo a hablar de sueños y de sueños cumplidos, ¿no? Nosotros decimos que lo que fabricamos son sueños, ¿no? Y es verdad que nuestro eslogan interno es Driven by Dreams, porque al final es eso lo que tratamos de hacer, ¿no? Cumplir los sueños de los demás e incluso los nuestros, ¿no? Como empleados o como colaboradores de la compañía, ¿no? Bueno, pues como decías, para mí es siempre un orgullo venir a trabajar y hacer aquello que me gusta. Mi primer trabajo fue también un sueño cumplido. Yo estudié Derecho y pensaba que iba a dedicarme al derecho toda la vida. Los coches eran para mí pues poco menos que un hobby. Leía, como a mucha gente le gusta, ¿no? Me gustaban los coches, me gustaba conducirlos, pero tenía claro o pensaba que siempre había que elegir en la vida entre tu trabajo y tu afición, ¿no? Y que solo unas pocas personas, ¿no?, podían hacer de sus hobbies aquello que les gustaba, ¿no? Pues mi primer trabajo, ya no te acordarás, en aquella época, hace 20 años, no se buscaba trabajo por internet, las ofertas de trabajo no se generaban así, se generaban las páginas Color Salmón de los periódicos, ¿no? Y entonces, pues leyendo una de las ofertas de empleo que había en las páginas de Color Salmón, encontré una empresa, en aquella época además, acuérdate, se decía importante, multinacional del sector de no sé qué, busca un perfil, ¿vale? Y esa empresa era Citroën y lo que buscaban era un jefe de distrito, un jefe de zona, en cada marca se llama de una manera, ¿no? Y ese fue mi primer trabajo. Yo soy de Santander, tuve que venirme a Madrid a trabajar y empecé a responsabilizarme de los concesionarios o de una parte de los concesionarios de Madrid y de los de Castilla-La Mancha, ¿no? Sin mucha experiencia previa, pero sí con una formación muy buena in-house que era uno de los valores que aportaba en aquella época Citroën España. Perfecto. Yo quiero tocar especialmente un punto que me ha llamado muchísimo la atención. No todo el mundo lo sabe, pero Porsche es una compañía súper solidaria. Habéis estado preparando menús para hospitales. Habéis donado toneladas y toneladas de comida. Ahora tenéis el nuevo modelo que es el Taycan, el coche eléctrico de Porsche, dando vueltas, acumulando kilómetros, porque esos kilómetros se traducen también en ayuda. Cuéntanos un poco sobre esas iniciativas, por favor. Bueno, yo creo que una de las obligaciones de las compañías es tratar de colaborar adaptándose a lo que es más necesario en su entorno a mejorar la sociedad, ¿no? Entonces, nosotros cuando empezó todo este tema de la pandemia y te planteas en qué puedo yo ayudar, muchas compañías de coches, oye, pues cedieron coches a los sanitarios, al personal de urgencias, etcétera. Nosotros le preguntamos a los expertos, oye, ¿realmente qué es lo que hace falta? ¿Dónde podemos aportar más? Y nos dijeron, en primer lugar, hay mucha gente mayor, hablamos de los meses del confinamiento,
que tiene dificultades a la hora de ir al supermercado, de cocinarse todos los días. Nosotros tenemos una cantina en la empresa en la que todos los días se daba de comer a casi 200 personas y decidimos que podíamos, a pesar de no ir a la oficina, seguir realizando esas comidas, envasarlas, empaquetarlas y a través de algunos voluntarios del Ayuntamiento de Madrid hacérselas llegar a las personas que lo necesitaban o que así lo demandaban, que estaban más cerca de nuestras instalaciones. Esto estuvimos haciéndolo desde marzo hasta prácticamente junio y cuando ya termina el confinamiento, ya no es tan necesario, pues decidimos cómo podemos ayudar más. Volvemos a hacer esa consulta y nos dicen los bancos de alimentos están sufriendo una demanda mucho más importante de la que tenían hace unos meses para aportar comida. Hay gente que pide comida para todos los días preparar la comida y darle de comer a su familia. Y entonces decidimos que podíamos transformar el dinero o, como tú bien dices, los kilómetros recorridos con un coche eléctrico y con 0 emisiones en toneladas de ayuda. Ahí la verdad es que contamos con el apoyo de nuestros compañeros alemanes, les explicamos cuál era la realidad que vivíamos y qué era eso lo que entendíamos que más aportaba y, lógicamente, también la de nuestros concesionarios que han hecho aportaciones todos ellos a los bancos locales, tanto en España como en Portugal. Estamos muy orgullosos de ello y es algo que vamos a seguir haciendo el año que viene, además. Ajá. Hemos hablado tú y yo en algunas ocasiones sobre el aprendizaje y en estas jornadas he hablado, imagínate, mucho sobre aprender, prepararse, estar al día, reciclarse y demás. Tú eres muy original en tus respuestas. Nos has dicho alguna vez que te gustan los podcasts, escucharlos en el coche mientras conduces y que para ti es un momento fantástico para aprender. He coincidido contigo además en algunas presentaciones de libros, con lo cual me consta que compartimos la afición por la lectura. Cuéntanos cómo aprendes para estar al día en un mercado que está cambiando tanto como el mercado del automóvil. Bueno, yo creo que el tópico de que de la formación continua no lo es, ¿no? Hay gente que se lo toma como una obligación y hay otros que nos lo tomamos como el privilegio, ¿no? ¿Cuántos trabajos te permiten o te obligan a tener que de forma continua seguir aprendiendo, ¿no? Al final, el grueso del aprendizaje viene pues de lo que aprendes en blogs especializados, en redes sociales, de lo que hacen los demás, de los podcasts, como tú bien dices, ¿no? Yo creo que la formación nunca ha estado tan a mano y de formas tan diferentes y que te permitan no tener que tener la sensación de que estás formándote porque lo estás haciendo de muy diferentes maneras, ¿no? Es una maravilla. Yo sigo leyendo mucho. Lo que pasa es que ahora ya no solo leo libros, ahora leo pues, blogs, artículos y escucho podcasts. Yo creo que la mayor dificultad, y en eso estás de acuerdo conmigo, Sixto, es realmente seleccionar las fuentes, ¿no? Hay demasiada información y lo difícil es saber quién tiene criterio y utilizar el tiempo de la forma más eficaz posible, ¿no? Ajá. Hace muchos años, en una comida que celebramos con un señor que se llamaba Leif Edvinsson, que era el presidente de Scania, que era Scandia, la mayor compañía de seguros escandinava, había ganado un premio que era el cerebro del año, era un hombre listísimo, ¿no? Le preguntó a todas las personas en aquella comida, ¿dónde tú tienes tus mejores ideas? Luego os cuento las conclusiones de las respuestas. Nacho, ¿dónde tienes tus mejores ideas? Pues suena tópico, ¿vale? Pero es verdad, en el coche, ¿no? Yo creo que hay pocas actividades que a mí me permitan evadirme y pensar, ¿no? Hablamos de pensamiento creativo. Me ocurre leyendo, me ocurre en el cine y me ocurre conduciendo, ¿no? Y es verdad que en el coche pienso mucho. Los coches nuevos además te permiten, sin tener que apartar la vista de la carretera, tomar notas de voz, apuntar tus pensamientos y es ahí donde pienso, ¿no? Incluso ahora en Madrid, que apenas hay atascos, antes tenía mucho más tiempo, ahora tardo mucho menos en desplazarme de un sitio a otro, pero en el coche yo creo que es el sitio donde más. Ajá. Otra pregunta que tengo aquí para ti. Bueno, ¿qué pasó en aquella comida? Todo el mundo dijo lo que respondió, más o menos lo que responde Nacho. Uno montando caballo, otro en la ducha, otro en el baño, otro mientras paseo. Y la conclusión de aquel señor dijo, ¿os habéis fijado que nadie ha dicho en la oficina? Por eso las oficinas tienen que ser distintas, porque es importantísimo producir ideas y generar ideas. Vamos a hablar un poco de
los empleados de Porsche. ¿Cómo se llega a trabajar en tu compañía? ¿Qué cualidades valoráis más? ¿Cómo puedes mantenerte a tope profesionalmente una vez que eres seleccionado? Bueno, como tú bien dices, hay unos básicos que hay que cumplir, pues tienes normalmente que tener unos conocimientos académicos sobre aquello a lo que te vas a dedicar. Inglés, por supuesto, es básico. Yo creo que lo fundamental es la empatía, trabajar en equipo. Somos al final 69 personas, una empresa, llevamos 2 países, ¿vale? Es fundamental trabajar en equipo, compartir la información, identificarse con los valores de la compañía, ¿no? Esta es una empresa muy innovadora en la que se busca la perfección, en la que no vendes un producto, sino un servicio, un sueño y una diferencia con respecto a lo que los otros players en el mercado hacen. Y si no eres alguien, innovador, perfeccionista y empático con lo que tu cliente desea, no entiendes que estás haciendo un trabajo correcto. Esas serían las básicas, en mi opinión. Ajá. Tú eres uno de los directivos claves en esta organización en España y en Portugal. ¿Cómo motivas a tu equipo? ¿Cómo consigues sacar lo mejor, que den lo mejor de sí mismos? Bueno, yo creo que lo primero es, y más en épocas como estas, no trasladando la presión directa por los resultados o por los timings, ¿no? Creo que hay que ser relativamente flexible, ¿no? Luego hay que dejar espacios para la innovación, para la formación, como tú apuntabas antes, ¿no? Yo creo que hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Cuando alguien ve que te esfuerzas, que delegas, que permites la innovación, que aprendes de los fracasos, que no tienes miedo a probar cosas nuevas, el equipo te sigue, porque entienden que es lo correcto y porque además se trabaja mucho más a gusto así, además. Ah. Ayer el director de marketing del Tenedor nos comentó, a mí me gusta tener en el equipo gente que te deje tranquilo. O sea, que puedas delegar y que digas que sea lo que Dios quiera, pero seguro que lo van a hacer bien. ¿Cuáles son esas teclas que tú tienes donde dices, me encantaría que me sacasen de encima los números, las planificaciones, las proyecciones, las presentaciones en público, no sé, los análisis de datos, que a mí, por ejemplo, me aburren bastante, los números, o la parte de tecnología? ¿Cuál es la tecla que tiene Nacho para que alguien diga, mira, quiero trabajar en tu equipo y voy a conseguir esto? Bueno, yo creo que lo que más nos aburre a todos es, en primer lugar, gestionar el presupuesto, ¿no? No es solo el control del presupuesto, sino definir qué es lo importante, qué no, qué se hace, qué no, la medición de los KPIs. Y yo creo que lo que hago para que la gente se motive y de lo que trato de librarles es de la presión por el reporting presupuestario, por el KPI, ¿no? Y es algo que trato de asumir yo para que mis colaboradores tengan la libertad de poner en marcha, pues eso, todas las iniciativas, la innovación, para que se reúnan, para que piensen, ¿no? En este caso yo lo hago al revés, ¿no? Asumo yo una función que no me corresponde para que los demás puedan trabajar de la mejor manera, ¿no? Y es algo que no me importa tampoco. Verónica García nos pregunta, buenos días Nacho, ¿cómo has dicho que era el claim de Porsche sobre los sueños? Me ha encantado. Ah, sí, driven by dreams. O sea, conducido Conducidos por los sueños. Eso es lo por que los... los empleados entendemos que justifica aquello que hacemos. Sí, correcto. Hay otra cita, change is easy, improvement is far more difficult, que me enviaste cuando preparábamos esta entrevista. Vamos a filosofar un poco en esa afirmación. O sea, el cambio es fácil, la mejora es mucho más difícil. Eso es. ¿Por qué esa es otra de las frases de vuestro fundador? Aplícalo a la faceta que quieras, ¿no? Ahora estamos hablando de personas. El que lo dijo fue el hijo del fundador de la compañía, Ferry Porsche, y hablaba, ante la pregunta de un periodista de por qué ustedes no cambian de coche, sabes que el 911 cumplirá 60 años dentro de un año y medio, ¿por qué evolucionan lo que ya existe y no hacen como el resto de los fabricantes, que es ir lanzando coches totalmente nuevos o parcialmente nuevos cada 4 o 5 años? Y lo que decía Ferry, aplicado al producto, es si la base que tienes es buena
lo que tienes que hacer es mejorarla de forma continua para que dé lo mejor de sí. Cuando empiezas desde cero, pierdes mucho de lo aprendido en el pasado. En el caso de las empresas, del empleo, que es de lo que estamos trabajando ahora, yo creo que ocurre algo parecido, ¿no? No hace falta empezar desde cero, no hace falta... muchas veces es mejor hacer un poco de rewind que empezar desde cero sin saber qué es lo que vas a esperar o no, sin haber aprendido la lección, ¿no? Y la tendencia, o las personas yo creo que tenemos muchas veces, si nos dan a elegir, ¿qué prefieres? ¿Empezar from scratch o seguir desde un punto de partida que a lo mejor no es el óptimo o que te ha defraudado en el pasado o del que te genera cierta incertidumbre? O empezar desde cero, ¿no? Y yo creo que eso es muy aplicable a la realidad que vivimos, ¿no? No hay que reinventarse continuamente, sino mejorar, perfeccionarse. Yo creo que eso, como muy bien indicas, es muy aplicable a tu perfil de candidato a la hora de buscar un empleo o cambiar de empleo. Nos dice Pilar, Sisto, a mí no me aburren los números, al contrario, tienen magia. Los financieros, algunos somos muy creativos. Podría darles mucho a Porsche, me encanta conducir y también me inspira mucho. ¿Cómo una persona que quiere trabajar en Porsche puede aplicar para que se conozca su valor y lo que aporta? Bueno, tenemos dentro de nuestra web una parte que es empleo, en la que las personas que deseen ingresar en la compañía o conocer más sobre cuáles son los puestos que puedan quedar vacantes o las oportunidades laborales pueden hacérnoslo llegar. Pero si te hablo de mi experiencia propia, bueno, imagínate, ¿no? Nos llegan, o a mí por lo menos me llegan solicitudes de mucha gente muy joven a través de LinkedIn que me dice, he estudiado esto, mi sueño desde toda la vida es trabajar en el sector del automóvil y trabajar en tu compañía sería un sueño para mí, ¿no? Y lo que más me impresiona es cuando, no tanto el currículum, estoy hablando que en general quien me llega es gente relativamente joven y con poca experiencia profesional, sino las razones que expone y cuando te hablan de cuál cree que puede ser su aportación de valor. Para mí eso es lo básico, ¿no? Que para mí es un sueño, pero es que además creo que puedo hacer esto en beneficio de la compañía por estas y estas razones. Atención a este consejo, importantísimo. Más que hablar de ti mismo, habla de lo que va a ganar el que te contrate. ¿Qué consigue contratándote? ¿En qué le vas a beneficiar? En eso consiste el éxito de la venta. Se nota que Totalmente de lleva acuerdo. muchos kilómetros por Castilla-La Mancha visitando concesionarios y observando reuniones de ventas, ¿no? Eso Nos dice es. Juan, hola Nacho, teniendo un target nicho tan específico, entiendo que la calidad de la data es esencial para segmentar a clientes potenciales de alto valor. ¿Estás satisfecho o compruebas que sus resultados son bastante pobres? Gracias. No, es básico, efectivamente. El CRM, que es la gestión de la base de datos que nosotros hacemos, podemos decir con orgullo, y yo creo que en esto han aportado mucho las numerosas crisis locales, económicas y del sector del automóvil que hemos vivido en España los últimos 15 o 20 años. Porsche España está pilotando cerca del 30% de los proyectos internacionales de CRM y de market analysis a nivel mundial. Precisamente por eso, cuando en un año como el 2010 se produce una crisis terrible, el mercado del automóvil cae un 35, un 40%, algo similar a lo que está ocurriendo ahora. El lujo en el mercado del automóvil cae cerca de un 80%. ¿Qué hicimos nosotros? Tratar de seguir en buen contacto con quienes eran nuestros clientes. Nosotros tenemos cerca de 39.000 clientes en la base de datos y lo que decidimos es que teníamos que estar cerca de ellos, tratar de aprovechar todas las oportunidades y para eso es fundamental conocer sus necesidades, enriquecer la base de datos, cerrar un buen Customer Journey, trabajar en la experiencia de cliente. Hasta hace no mucho tiempo la tercera mayor generación de leads en nuestro caso era la recomendación de un amigo. Y eso solo se hace teniendo un cliente satisfecho y una base de datos pues extraordinaria, ¿no? Sí, muchas veces es más difícil llegar a un nuevo cliente que fidelizar a uno que ya tienes. Pero es que además ese cliente hoy es un embajador porque tiene su propio medio de comunicación, que es las redes sociales. En las redes sociales sois el número 1 en el sector del automóvil. Enhorabuena. ¿Cómo lo conseguís? Bueno, a ver, yo creo que lo básico es
que lo que comunicas es de relevancia para el internauta, ¿no? Al final, esta marca tiene una historia tan importante a nivel de motorsport, a nivel de producto, tiene unos valores tan claros que a muchas personas les interesa saber lo que dice la compañía, ¿no? Y yo creo que esa sería la parte, el hardware, ¿no? Que es lo que cuentas. Y luego, a partir de ahí, como bien sabes, en redes sociales lo que hay es herramientas, ¿no? Cuando publicas, con qué continuidad, con qué... Trabajamos muchísimo el contenido. Y eso yo creo que es la clave principal, es no usar las redes sociales como un medio publicitario exclusivamente, sino como una forma de dar a conocer la marca y de que aprendas con nosotros. Fantástico. Bueno, y ya por último, para cerrar esta entrevista, nos pregunta Juan, muchas gracias. ¿Ahora el gran rival del mercado es Tesla? Bueno, nosotros, como apuntabas antes, hemos lanzado nuestro primer vehículo eléctrico en marzo de este año. Es una berlina que podría competir por dimensiones y por potencia con el Tesla Model S. Nosotros seguimos vendiendo coches de combustión y coches híbridos. Tesla no los comercializa, con lo cual, bueno, en la parte de coches eléctricos, por supuesto que lo es, que es considerado además por muchos de los compradores como el benchmark, porque ya lo dice el dicho, ¿no? Quien da primero da dos veces, y es totalmente cierto, ¿no? Tesla ha hecho un muy buen trabajo. Y en el caso del coche eléctrico, nosotros tenemos la convicción de que cuantos más coches eléctricos se vendan, más ganaremos, ¿no? Porque el problema que hay es de notoriedad y de falta de seguridad en que es una alternativa válida para el día a día, ¿no? Con lo cual es un competidor y a la vez un aliado en el desarrollo del vehículo eléctrico, por lo menos en nuestros dos mercados. Muchísimas gracias, Nacho, por tu tiempo. Te mando un abrazo y te deseo feliz fin de semana. Un placer, como siempre. En Madrid, eso es. Tenemos una comunidad maravillosa para dar una vuelta conduciendo y poder ir a algún restaurante a la sierra. Absolutamente. Un abrazo fuerte y gracias, Sixto. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.